Dirigente político de formación militar, Otto Pérez Molina inició su carrera en el ejército guatemalteco, donde llegó a ser jefe de los servicios de inteligencia. Fundador de un partido político que llegó a ser presidente de Guatemala en enero del 2012. Recibimos un país en crisis. Me atrevo a aseverar que se trata de una nación muy cerca de un quiebre económico y moral. Inició su carrera en el ejército en 1966 en la Escuela Politécnica de Guatemala, para luego continuar sus estudios en el Colegio Interamericano de Defensa con sede en Washington. Como oficial del ejército en 1982, fue clave para propiciar el relevo del general Efraín Ríos Montt cuando se autoproclamó presidente de la República. La salida de Ríos Montt facilitó las condiciones que favorecieron el retorno a la democracia mediante la promulgación de la Constitución de 1985. En 1993, mientras ejercía el cargo de jefe de los servicios de inteligencia del ejército, se opuso al autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías. En 1996 fue nombrado inspector general del ejército. Posteriormente se desempeñó como jefe de la delegación de Guatemala ante la Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington. En ese mismo año representó al ejército de Guatemala en la firma de los acuerdos de paz. Y en el año 2000 se retira del ejército de Guatemala. Un año después fundó el Partido Patriota junto a Roxana Baldetti y otros empresarios y exmilitares. Dentro del partido ocupó el cargo de secretario general hasta que se lanzó a la presidencia en el 2007, pero perdió una segunda vuelta. En cuanto comenzó nuevamente el proceso electoral, volvió a lanzarse. Que todos los guatemaltecos nos merecemos un cambio, nos merecemos un cambio seguro, nos merecemos una Guatemala mejor. Y 4 años después, con un 53.47% de votos, logra ser elegido presidente constitucional de Guatemala. Y hoy se respira un aire de esperanza, de ilusión, que hace posible pensar que podemos unir a todos los sectores de la población para luchar por la transformación de nuestra sociedad. El 14 de enero de 2012, Otto Pérez Molina prestó juramento como presidente de Guatemala con un mandato de 4 años. En su discurso inaugural, dijo que heredaba un país en crisis, infectado de desorden y corrupción y muy cerca de un quiebre económico y moral, con una infraestructura abandonada, destruida y una deuda sin precedentes. El 5 de julio de 2011, 3 activistas estadounidenses y una organización indígena presentaron ante el relator especial de la ONU contra la tortura una carta de alegato en la que denunciaron que Pérez estuvo involucrado en las prácticas sistemáticas de torturas y actos de genocidio durante el conflicto interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, que dejó más de 100.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Según los activistas, las violaciones se habrían cometido en 1982, cuando Pérez estaba al mando de cuarteles militares en el denominado Triángulo Ixil, en la provincia de Quiché, una de las más afectadas durante la Guerra Civil. Además, denunciaron que Pérez podría haber sido el responsable de la tortura y desaparición del guerrillero Efraín Bámaca, esposo de Jennifer Harbury, una de las denunciantes. Sobre estas acusaciones, hasta la fecha, Pérez Molina no se ha pronunciado, pero otros han defendido sus acciones. A tan solo meses de cumplir su mandato, miles de guatemaltecos realizaron protestas semanales en distintos puntos del país para exigir la renuncia del presidente. Que vamos a entregar una Guatemala mucho más segura de la que recibimos y mucho más segura de lo que hoy nos toca vivir. En agosto de 2015, el Ministerio Público pidió la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad, pidió un antejuicio contra el presidente Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo día, informaron que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril demostraron que el ex secretario privado de la ex vicepresidenta Juan Carlos Monzón, quien se encuentra prófugo y que no se ha pronunciado en el tema, no era el líder de la red de defraudación aduanera llamada La Línea, sino que lo habrían sido el presidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti. Tanto Baldetti como Pérez Molina han dicho que no son responsables de las acciones de las personas que los rodean. Hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. A finales de agosto de 2015, el presidente Pérez Molina comienza a quedarse solo. Unas horas después de que fuera señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de encabezar una estructura que robó millones de quetzales al Estado, perdió varios funcionarios de su gabinete.
Varios ministros renunciaron indicando que habían perdido la confianza en el mandatario. Abel Alvarado, CNN, Atlanta.